hoy vamos a conversar acerca de lo que es la igualdad en la familia. Y el tema dice construyendo igualdad en la familia, porque en realidad es una construcción, no es algo que aparece de la noche a la mañana o no es algo que se puede asumir simplemente por el hecho de tener una familia. Hay que construir esta igualdad, sobre todo porque a nivel cultural se ha intoxicado bastante el tema de la igualdad en la familia, ¿no es cierto? Nosotros venimos arrastrando años de machismo, ahora se está introduciendo muy fuerte el feminismo, y esto, querrámoslo o no, afecta a nuestras familias. Por eso es que es importante que nosotros podamos ver la igualdad en la familia en relación a los roles que cada uno de nosotros cumple dentro de la familia, en relación a qué es lo que se espera de cada uno de nosotros como un aporte para la familia. Vamos entonces a ver lo que nos dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el artículo 16 dice que los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, es decir, de ya contraer matrimonio, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Aquí estamos viendo un enfoque de igualdad en cuanto a lo que es el género, ¿verdad? Nosotros estamos, como les mencionaba anteriormente, muy influenciados por tendencias machistas, feministas. Durante muchos años, ¿no es cierto?, todo era para el varón, y ahora se han logrado esta igualdad de derechos en cuanto al matrimonio. Y es importante que podamos ver esta declaración, ¿no?, que se hace de los derechos humanos. Veamos un poquito la definición de igualdad. Dice que la igualdad es la condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, una misma cantidad, calidad, valor o forma, o de compartir alguna cualidad o característica. Me pareció muy interesante esta definición, porque en ocasiones la igualdad la vemos simplemente en cuanto a género, la vemos en relación, ¿no es cierto?, a las habilidades que podríamos desarrollar, y no se trata de eso, es la igualdad considerada, ¿no es cierto?, como una circunstancia de que somos todos iguales en naturaleza, en cantidad, calidad, el valor, la forma, ¿no es cierto?, y el hecho de compartir alguna cualidad o característica. Y creo que esta definición le viene muy bien justamente a lo que es la familia, ¿verdad? Necesitamos comprender que las familias son las primeras sociedades que se presentan, ¿no es cierto?, en nuestro mundo, y que necesitamos cuidarlas, y es allí donde necesitamos trabajar de manera contundente. Vamos a ver también la definición de matrimonio, porque toda familia parte de un matrimonio, ¿verdad? Y un matrimonio es una institución social que está presente en gran cantidad de culturas, que establece un vínculo conyugal entre personas reconocido y consolidado por medio de prácticas comunitarias, normas legales, ¿no es cierto?, consuetudinarias que tienen relación a las tradiciones religiosas o morales. Esto es un matrimonio, es una institución, y como institución toma un peso mayor, ¿verdad? No es simplemente un deseo, no es simplemente un estado, sino que es una institución a nivel social. Por lo tanto, para toda institución se necesita también el establecimiento, ¿verdad?, de normas, de funcionamiento, de la visión, de la misión que pueda tener esta institución, y entonces ahí abarca todo lo que comprende un matrimonio. Ahora, la familia. ¿Cuál es la definición que podemos compartir acerca de familia? Es un grupo de personas, ¿sí? Es un grupo, no es uno, es un grupo de personas, principalmente formado por una pareja, ¿no es cierto?, porque partimos hablando de que las familias inician a través del matrimonio, que es unida por lazos legales y o religiosos, ¿verdad?, que convive, y aquí quiero aclarar entonces que nuestra familia es con quienes nosotros convivimos.
y tiene un proyecto de vida en común. Y sus hijos, cuando los tienen, ¿verdad? ¿Por qué resalto la palabra convive? Porque en ocasiones nosotros hablamos de nuestra familia y mencionamos a una cantidad de personas que no viven con nosotros. Y sí, nosotros sabemos que tenemos nuestros padres, ¿no es cierto? Mi esposo tiene los suyos, pero ellos llegan a ser parientes de nosotros, ya no es parte de la familia porque no conviven con nosotros, o también la llamada familia extensa. Y qué importante es considerar que en la definición de familia se incluye el proyecto de vida en común. Y ustedes habrán notado que actualmente las familias se han visto muy disgregadas, aún conviviendo en el mismo lugar, porque justamente sus proyectos no están apuntando al mismo camino, no están apuntando al mismo objetivo. Entonces necesitamos centrar nuestra familia en ese proyecto de vida en común, en el que se incluye también a los hijos. Y esto es interesante también, por ejemplo, cuando se viene a la casa a vivir un sobrino, una sobrina. Aquí en Arica ocurre bastante que se vienen a estudiar a la universidad y las familias acogen, ¿no es cierto? Entonces él o ella pasa a ser parte también de esta familia. Hay algunas definiciones que mantienen que la familia se une únicamente por lazos sanguíneos, ¿ya? Pero bueno, actualmente ya con el tema también de lo que son las adopciones, ha ido modificándose el contenido, digamos, de esta definición. Me voy a detener un momentito en hablar de estos 3 versículos bíblicos que generan conflicto al momento de hablar de la igualdad en el matrimonio. El primero se encuentra en 1 Corintios 11:3 y dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y esto es real, pero no es la cabeza para estar en una posición superior o para estar en una posición que genere, ¿no es cierto?, una superioridad por la otra persona, para aplastar a la otra persona. Y aquí muchas veces se malentiende este término, ¿ya? En Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y también en ocasiones esta sujeción se malentiende, en el que se pierde la identidad de la esposa, donde la mujer ya no tiene opinión, y tengamos cuidado porque podemos caer en un grave error interpretando lo que Dios dice de una manera equivocada, ¿ya? Y podemos hacer mucho daño. Y además Colosenses 3:18 que dice: esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Entonces, cuando nosotros, no voy a tomar mucho tiempo en esto, pero quiero decirles que cuando nosotros estudiamos la Biblia, el primer versículo se encuentra en 1 Corintios 11:3, el segundo Efesios 5:22 y el tercero Colosenses 3:18. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, yo sé que muchos de ustedes se están reuniendo aquí en el Centro Oasis a estudiar la Biblia, necesitamos ver el contexto, no es simplemente llegar y leer para justificar alguna conducta. El Señor es sabio, es maravilloso y nos ama a todos por igual. Él es quien promueve la igualdad, ¿verdad? Entonces debemos comprender siempre al momento de leer la Biblia esto que el Señor tiene en mente. Ahora, considerando, ¿no es cierto?, que el matrimonio es una institución, necesitamos reconocer que toda institución tiene una autoridad, pero no una autoridad para pisotear, sino una autoridad que permita el orden. Cuando nosotros hablamos de una institución educativa, necesitamos pensar en un director, incluso en una jefatura técnica pedagógica, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de una institución como lo es el hospital, de la misma forma tiene que haber un médico que la dirija, y esto es para darle autoridad y dar orden, no para imponer, no para pisotear, no para aprovechar la autoridad que se tiene para hacer mal uso de ella, sino para generar un orden donde haya
un proyecto en común, donde en el caso de que alguien se desvíe de ese proyecto, se pueda volver al orden inicial. Y ese es el sentido de la autoridad que se tiene dentro del matrimonio. No podemos nosotros comprender, aceptar o asimilar que esta autoridad es la del varón en el sentido de que él es el que decide, él es el que manda. ¿Por qué? Porque en el matrimonio se necesitan dos, ¿no es cierto? Y ya incluso cuando nuestros hijos son adolescentes es importante que ellos participen en cuanto a dar su opinión y que se les sea considerada al momento de tomar algunas decisiones. Ahora, la autoridad la estableció Dios al principio, ¿no es cierto? Y justamente lo hizo con la intención de que haya orden y además que haya una complementación, ¿verdad? No sobre la base de ninguna superioridad innata del varón. Allí en este libro Distintos por Diseño de John MacArthur encontramos muchísimo contenido respecto de lo que son los matrimonios. Es un libro que yo lo recomiendo, es muy, muy bueno. Veamos entonces lo que nos dice la autora Ellen White, de quien ustedes saben que utilizo mucho material allí en su libro El hogar cristiano. Dice que las características del esposo debieran ser estas. ¿Sí? Yo me centré en las más importantes porque de todas maneras podemos aportar otras características, ¿no es cierto?, del esposo. Consideré aquí lo que en la lectura y en mi experiencia me parecen importantes. Entonces veamos que el esposo debe ser cuidadoso. Cuidadoso con su forma de ser, con su forma de alimentarse y cuidadoso también en relación a su familia. Él debe proteger, velar por el cuidado de la familia. Deben ser atentos. Muchos esposos no toman atención a veces con las cosas de la casa, ¿verdad? A veces cambiamos los muebles de lugar y los esposos no se dan cuenta, no están atentos, necesitan ser atentos a esos detalles. Esposos, les hablo a ustedes. Ahí hay poquitos varones que me están escuchando, pero yo sé que algunos están en diferentes lugares, mujeres escuchando y los varones ahí también escuchan de manera audible. No es cierto lo que yo estoy diciendo, así que por favor, préstenme atención. Necesitan ser atentos con sus esposas, con sus hijos. Es importante y es muy bien valorado. Una atención en el que haya una mirada y una respuesta corporal también. Es importante además que el esposo sea constante. ¿Saben? Me ha tocado conocer familias en las que el esposo no dura mucho en un trabajo y no logra esta estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque no hay constancia. Familias donde el esposo decide realizar un proyecto familiar, donde se instaura un horario para realizar actividades, 2 meses, 3 meses y luego se corta. Los varones necesitan ser constantes. Algo muy importante también es la fidelidad. Me ha tocado atender a muchas personas sufrientes porque han sido víctimas de la infidelidad de su esposo. Necesitamos que seamos personas fieles, esposos fieles a sus esposas y además fieles a Dios, ¿no es cierto? Porque eso es lo que les va a permitir también la fidelidad hacia sus esposas. Que sean compasivos. ¿Cuántos varones a veces llegan a la casa enojados, molestos por situaciones que le han ocurrido en el trabajo y no tienen compasión por esa esposa, por esos hijos que han tenido tal vez dificultades en sus trabajos, en sus estudios, ¿no es cierto? Es importante tener esta compasión y manifestar amor y simpatía. Qué lindo es ver al esposo manifestar amor a través de un abrazo, de una caricia, de palabras que sean, ¿no es cierto?, afirmativas, que muestren un te quiero, un te amo, manifestar amor a través de, no sé, de alguna actividad en la casa, de arreglar algo. Son formas en las que el esposo puede mostrarse de tal manera que se sienta la esposa agradada, los hijos se sientan también agradados. Veamos entonces ahora algunas características de la esposa. Y es importante que nosotros veamos la dignidad de una mujer.
En ocasiones nosotros nos olvidamos de eso. Es importante estar arregladas, saber conversar, tener la seguridad de quién uno es, ¿verdad? Es importante. La identidad propia. Y aquí es muy importante que nosotros consideremos cuántas mujeres pierden su identidad. Quizá porque el varón es más autoritario, o quizás porque es más impositivo. Sin embargo, puede ser también porque esa mujer se adapta o tiene una personalidad dependiente y entonces anula su identidad. Necesitamos esposas que tengan identidad propia, que tengan su punto de vista, que tengan su opinión, que puedan defender lo que ellas consideran. Esposas amorosas. Qué feo llegar a la casa y que la esposa esté enojada, esté molesta, esté con el ceño fruncido, ¿no es cierto? Que esos niños que llegan a la casa a darle el abrazo a la mamá y la mamá está saturada con las cosas de la casa y el amor se le fue, se escondió por ahí. No, necesitamos ser amorosas, amorosas en el habla, en el contacto físico también. Las esposas necesitamos ser sabias. Sabias porque debemos saber decir las cosas en el momento indicado. Debemos saber llegar a nuestros esposos para que ellos se sientan apoyados y admirados. Qué importante es para el esposo sentirse amado, valorado y admirado por su esposa y por sus hijos. Y ahí la esposa a veces, ¿no es cierto? Nosotros nos dedicamos a encontrar los errores del marido y nos centramos en las cosas que hizo mal o que se demoró, que llegó tarde y actuamos de una manera que no corresponde y generamos a veces nosotros como mujeres los conflictos. Tenemos que tener mucha sabiduría. Recordemos que la sabiduría viene de nuestro Dios y podemos pedírsela porque Él nos la va a dar. Y qué importante es que las esposas nos valoremos. Yo no sé cuántas de ustedes permanecen en casa y trabajan en la casa, no salen a trabajar, sino que están con las labores de la casa, la atención de los niños, y a veces sienten que simplemente están en la casa, que no necesitan ustedes darse cuenta del valor que tienen, la oportunidad de ser ustedes quienes crían a sus hijos, quienes les enseñan, quienes pueden cocinar en su hogar para su esposo, para sus hijos. Necesitan valorarse, necesitan también quererse. En algunas ocasiones, aquellos esposos o aquellos hijos que son que tienden a ofender, ¿no es cierto?, hacen que la autoestima de repente de la esposa disminuya, pero nosotras, mujeres, necesitamos valorarnos, necesitamos reconocer lo importante que somos dentro de la familia. Así como el varón cumple un rol importante, las esposas, las mujeres también tenemos un rol muy importante y debemos sentirnos valoradas también por eso. Quiero compartir ahora unos tips, unas características, unos destructores de cariño y constructores de cariño. Mira, hay un libro que salió hace poco, La familia que soñé. Son varios especialistas allí que elaboraron este material, está muy bueno, ustedes lo pueden adquirir incluso por internet. Y ellos nos mencionan, entre otras cosas, porque es un libro muy enriquecedor, nos dice que los destructores del cariño son las críticas. Y esto de que hay críticas constructivas, discúlpenme, pero es difícil, o sea, te destruye. Entonces, no critiquemos, conversemos, hablemos de alguna temática, pero la crítica es destructiva, ¿sí? El desprecio. ¿Cuántos de nosotros a veces molestos o molestas las mujeres despreciamos esa atención que tiene nuestro cónyuge? Tercero, una actitud defensiva. Y a mí me pasa muchísimo. Mi esposo me dice, ¿qué te pasa? ¿Que andas a la defensiva? A veces andamos así. No me digas nada, que ando fosforito, ¿no es cierto? No me digas nada porque ahí lanzo al tiro la respuesta. Eso destruye el cariño. La actitud evasiva, ¿no? Recuerdo perfectamente cuando estuve embarazada de mi último hijo, de Gerardo Andrés. Estuve en reposo, lamentablemente me debe haber vuelto bien desagradable estando ahí en la casa, ¿no es cierto?, con todo el dolor y las molestias.
y resulta que mi esposo y mi hija me evadían, no querían llegar a la casa, llegaban tarde, que iban al supermercado, que iban aquí, que iban allá. Y a veces esposos y esposas tendemos a tener esta conducta evasiva, incluso también en la intimidad. Y tenemos que tener cuidado con esto porque esta conducta destruye el cariño. 5, el fracaso en pedir perdón. Sabemos nosotros que necesitamos pedir perdón en ocasiones, cometemos errores y a veces se hace tan difícil hacerlo. Los malos recuerdos destruyen. Nosotros no vamos a encontrar una pareja que no haya tenido dificultades nunca. No vamos a encontrar una pareja que no haya pasado por un mal momento. Pero podemos encontrar parejas que recuerdan solo lo lindo o que aquellos momentos malos son un recuerdo fortalecedor, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado porque estos recuerdos de malas experiencias destruyen el cariño. Y además esto de sentirse abrumado, porque cuando uno está abrumado transmite eso al resto, sobre todo al esposo o a la esposa, que es quien contiene generalmente en la noche, cuando se van a acostar, ¿no es cierto? Allí en esas conversaciones donde uno descarga todo y en vez de ser un ambiente agradable, puede llegar a convertirse en algo tan desagradable que es incluso motivo de muchos divorcios. Ahora, ¿cuáles son los constructores de cariño? Concentrémonos en esto, el conocimiento mutuo. ¿Cuánto conoces a tu cónyuge? ¿Realmente lo conoces? ¿Se han dado cuenta que cuando nosotros estamos ahí en los primeros años, en el matrimonio, a veces se hacen concursos, se hacen actividades de cuánto se conocen? Ya uno está preocupado de que la alimentación, qué es lo que le gusta, que su color, qué película, ¿verdad? Y de repente va pasando el tiempo y uno puede ir cambiando, entonces no necesariamente es lo mismo. Necesitamos mantener este conocimiento mutuo. Cultivar el cariño y la admiración. Miren qué interesante. Cuando uno cultiva algo, no crece de la noche a la mañana. No es lo mismo que la construcción, porque la construcción depende de cuánto material yo invierta y yo utilice para ver cuán grande voy a edificar. Sin embargo, en el cultivo parto de algo pequeño y depende de mí, del riego, del cuidado, para que eso pueda crecer, pueda germinar, ¿sí? Pueda en algún momento cosechar. Entonces, qué importante es cultivar el cariño y la admiración con palabras, con detalles, con regalitos, todo eso sirve. Compromiso. El compromiso es un constructor de cariño. Si yo estoy comprometido con mi esposo, comprometida con mi esposa, es muy importante para poder afianzar ese vínculo, ¿no es cierto? La amistad. Elena de White recomienda, esta autora que siempre menciono, ¿verdad? Ella recomienda que las conversaciones deben quedar entre esposo y esposa y debe haber una amistad, una intimidad en la que haya una complicidad, ¿no es cierto? Es muy importante esto. Tu primer amigo, tu primera amiga debe ser tu cónyuge. Que haya una buena comunicación. Hemos hablado anteriormente en talleres acerca de la comunicación. Hay un material allí en el YouTube al cual ustedes pueden acceder. Qué importante es la comunicación. También mantener el contacto físico es importante. Es muy raro ver parejas de viejitos tomados la mano o de adultos tomados. A veces están los niños en el medio, ¿no es cierto? Ya no hay el abrazo. Mucho se observa, mucho el varón caminando adelante y la mujer unos pasos más atrás. No, tengamos ese contacto físico, ese abrazo, el beso. No se vayan de su casa antes de besar a sus esposas, a sus esposos. Es importante ese contacto, dar un abrazo, además que genera endorfinas y a uno lo mantiene alegre. Entonces es importante ese contacto físico, es un constructor de cariño. Y además el sentido de trascendencia. Esto no llega hasta aquí, tiene que trascender, tiene que ir más allá. Lo que yo estoy aportando a mi cónyuge trasciende a la familia y además de eso trasciende hacia la sociedad en la que yo me encuentro. Por lo tanto, todos estos constructores de cariño los tengo que considerar y tengo que empezar a ponerlos en práctica. Y los hijos son muy importantes dentro de la familia. No todas las familias tienen hijos.
Hay matrimonios que han decidido no tenerlos, hay matrimonios que por diversas razones no pueden tener hijos, y eso no hace que no sean familias, son una familia también, y es importante que se entienda esto así. Y hablando a matrimonios que no pueden tener hijos, yo recomiendo que pueda hacerse un trabajo con un médico especialista, que pueda hacerse un trabajo con psicólogos, porque en ocasiones es un tema solamente psicológico. En muchas ocasiones cuando las parejas intentan tener hijos, pasan 10 años y en el momento en el que deciden, por ejemplo, adoptar, la esposa queda embarazada, surge esta tranquilidad en la mujer, en el matrimonio, en la pareja, ¿no es cierto? Y ahí se favorece la concepción. Además que nosotros debemos reconocer también el poder de Dios y los milagros que Él muchas veces realiza en algunos matrimonios. Pero hay también algunos que simplemente deciden no tener hijos y también es válido, también es aceptable. Pero aquellas familias en las que hay hijos, ¿será que nuestros hijos tienen que tener algunas características? Claro que sí. ¿Quiénes enseñan estas características? ¿Quiénes forman a los hijos? Somos nosotros como padres. Entonces es muy importante que nosotros podamos formar a nuestros hijos considerando estas características. Ahora, si tú ves a tus hijos y tú dices, oh, mis hijos no tienen estas características, no los retes a ellos. No, porque no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de nosotros como padres. Si ellos no tienen esas características, es porque no se las hemos enseñado. Pero no te preocupes, que podemos hacerlo. Aunque ellos estén grandes, tú puedes conversarlo. Si ellos están en la adolescencia, necesitas buscar la forma de llegar a ellos para generar estas características. Y si son pequeños, entonces necesitas empezar a moldearlos, ¿verdad? ¿Qué necesitan nuestros hijos? ¿Qué características deben tener? Deben ser colaboradores, deben ser considerados. Es muy importante que ellos sean considerados con su hermano, con su hermana, con sus padres que están cansados, que han tenido un día agotador. Colaborar con las cosas de la casa. Es necesario que ellos colaboren, no que se les pida que hagan algo, que ellos tengan esa iniciativa de colaborar. Y finalmente, si no se les ocurre, porque hay niños que no tienen la iniciativa, que cuando se les pida tengan la disposición de hacerlo, ¿verdad? Porque a veces generamos en nuestros hijos esto de darles todo, de favorecerles o de facilitarles todo, que después cuando se les pide algo no están acostumbrados y estiran el caracho, como se dice vulgarmente, ¿no es cierto? Hasta el piso, están enojados y al final dice uno, mejor no le pido nada. Es importante que nuestros hijos sean útiles. Hace algunos años atrás nosotros recibimos con mucho cariño a una joven que vino a vivir a la casa por unos días. Se quedó 2 meses y no hacía su cama y no lavaba la loza, de la que ella usaba, no estoy diciendo la de la casa. Entonces, yo digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y no sabía. Entonces, por eso les digo, muchas veces nosotros culpamos a nuestros hijos, culpamos a la juventud o a los niños por tener ciertas características, pero es responsabilidad de nosotros como padres inculcar a nuestros hijos, enseñarles a que ellos sean útiles, a que ellos sepan barrer. Tengo una amiga y para ella el día viernes es muy, muy importante, lo considera como familia importante en el día de la preparación. Por tanto, toda la familia hace aseo. Y en una oportunidad me tocó dejar a mi hija, porque yo tuve que viajar y nos tocó, junto con mi esposo, dejar a Camila en la casa de ellos. Y ella me dice, pero tú sabes que aquí en la casa el día viernes es el día de preparación. No te preocupes, porque ella sabe hacer todo. Y yo decía, ¿qué hubiera pasado si ella no hubiera sabido hacer algo? Hubiera sido una complicación para mi amiga, ¿no es cierto? Entonces, es importante que ellos sean útiles. No les estoy diciendo que cocinen ni que sean chef, pero sí que sepan lavar los platos, que sepan barrer, que puedan hacer su cama, que puedan ser personas útiles en esta vida. Que sean responsables. Y la responsabilidad se enseña. Se enseña, pero en la medida en la que ellos la practican. Porque, por ejemplo, si tú recibes la llamada de tu hijo
que te dice que se le quedó el trabajo en la casa y tú corres a llevarle el trabajo, ese hijo no va a aprender nunca a ser responsable, porque él se olvidó de llevar el trabajo. Si él se olvidó, fue irresponsable y va a haber una consecuencia natural a esa irresponsabilidad. Va a tener una mala nota, va a tener un problema con el profesor, pero si tú lo salvas, él va a saber que siempre vas a estar ahí y va a tener problemas de responsabilidad. Lo mismo con los horarios, es importante que ellos aprendan que los horarios se deben cumplir, que ellos deben estar listos a la hora de las comidas, por ejemplo, que deben estar listos a la hora de salir. Recuerdo cuando era pequeña nos llevaba un vecino, a mi hermana y a mí, al colegio, y el caballero una vez, porque todos los días había que esperar, nos iba a recoger a nosotras, después había que esperar a que saliera el hijo, y un día me acuerdo claramente que dijo, me voy, lo dejo, nunca más lo espero. Y el niño gritaba allá atrás, corriendo, pero mamá, me deja. Y lo dejó, el niño tuvo que ir caminando a la casa, y a partir de ese día nunca más se atrasó. Él llegaba ya a recogernos. A veces cometemos ese error, no les enseñamos a nuestros hijos a ser responsables por evitarles un mal rato, que sufran, o porque queremos que sus notas sean buenas y estamos ahí detrás, pero así se enseña la responsabilidad. Necesitamos que ellos sean obedientes. ¿Tus hijos son obedientes? Yo recuerdo la mamá de unos amigos que yo tengo, ella, la quiero muchísimo, y ella contaba hasta 3. Yo lo encontré genial, contar hasta 3, 1, 2, y si no era el 3, ya, entonces los niños en el 2 corrían y hacían lo que la mamá decía. Pero ¿saben? Nuestros hijos no deberían obedecer al 3, ellos deberían obedecer a la primera. Y eso lo he aprendido ahora, porque a veces no tenemos tiempo para contar hasta 3. A veces necesitamos que ellos realmente obedezcan, porque pueden haber situaciones de peligro. Recuerdo hace unos días, mi hijo salió corriendo, ¿no es cierto? Yo le dije, detente, y no me pescó, no me obedeció. Y él avanzó y cruzó la calle, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Gracias a Dios que no venía un auto, pero él no fue obediente. Entonces, qué importante, podemos salvar la vida de nuestros hijos si es que ellos son obedientes. Yo les digo a mis hijos, si ustedes fueran obedientes, su vida sería tan distinta, ustedes serían tan felices porque no les pasarían problemas que les pasan, porque generalmente están asociados a la desobediencia. Necesitamos enseñar a obedecer antes que a razonar. Primero obedezco y después pregunto por qué. Es importante. Pero una obediencia basada en el amor, no una obediencia en el temor, en el que le va a llegar un chicotazo, que le va a llegar el cinturón, sino que tiene que obedecer porque es bueno para él. Y esto toma tiempo, es más rápido el golpe, pero también genera mucho resentimiento. Entonces tengamos cuidado con eso, enseñemos a nuestros hijos a ser obedientes. Necesitamos enseñar a nuestros hijos, ellos deben tener como característica el saber diferenciar lo bueno y lo malo. Desde pequeños, nosotros quizá vamos a ir comprendiendo que hay cosas que no las van a entender, pero en la medida en la que ellos van creciendo, ya van a ir diferenciando. Y ellos tienen que entender que hay cosas buenas y hay cosas que no son buenas, que son malas. Por lo tanto, ellos tienen que saber claramente cuáles son las diferencias para que ellos acepten lo bueno y hagan lo bueno y decidan no relacionarse siquiera con lo malo. Ahí se van a ahorrar muchos problemas ustedes como padres y también los hijos. Y es importante que nuestros hijos sean amorosos. Hay algunos que no son de piel, pero sí pueden serlo a través de actos de servicio o pueden serlo a través de palabras, pero es necesario enseñar a nuestros hijos a que sean amorosos. Eso se enseña también. Veamos, ¿qué más? Miren, aquí tengo una frase, un texto que quiero compartir con ustedes acerca de lo que dice Ellen White del hogar cristiano. Dice, cada miembro de la familia debe comprender que sobre él individualmente recae la responsabilidad de hacer su parte en cuanto a contribuir a la comodidad, el orden y la regularidad de la familia. No debe actuar un miembro contra otro.
Todos deben participar unidos en la buena obra de alentarse unos a otros, deben manifestar amabilidad, tolerancia y paciencia, hablar en tono bajo y sereno, rehuir a la confusión y hacer cada uno todo lo que pueda para aliviar, esta es la parte que más me gusta, para aliviar las cargas de la madre. Necesitamos que todos los miembros de la familia consideren esto para contribuir a la comodidad, al orden, a la regularidad. ¿Cuántas mamás recogiendo las cosas de los hijos que dejan tiradas? Todo, ¿no es cierto? Recogen la mesa sola, se llevan la carga solas. ¿Cuántos papás llegan cansados y no hay esa responsabilidad en los hijos? Entonces, trabajemos en función. Cada miembro de la familia debe comprender su responsabilidad. Anita, te voy a compartir después la cita porque no tengo la página. Ya, después la comparto, por favor, Anita, porque justamente ahora que me estoy fijando no tengo la página ahí. Ahora, hay algo que se ha estado presentando bastante en los últimos tiempos dentro de la familia, y es el abuso. Por eso quiero detenerme a hablar acerca de esto en esta diapositiva. Se puede presentar el abuso por parte de los padres hacia los hijos. Se puede presentar abuso por parte de hijos hacia los padres. Y también se presenta abuso de parte de uno de los cónyuges hacia otro. Hay mucho para hablar en relación a esto, pero yo quiero que tú consideres que si se está presentando una, dos o todas estas formas para identificar el abuso, necesitas pedir ayuda, necesitas conversarlo. No para separarte, no necesariamente para hacer un problema, sino para solucionar el problema que tú puedas estar enfrentando. Sin embargo, si el abuso que se está realizando es de tipo sexual o es de tipo físico, donde hay golpes y hay agresiones físicas, debes realizar una denuncia. Y esa denuncia va a ser un trabajo con la persona, va a ser un trabajo contigo. Yo no sé en el país donde tú te encuentras, pero por lo menos aquí en Chile se ha estado trabajando muchísimo. Yo sé que algunos piensan que es un proceso demoroso, que a veces no se logran muchas cosas. No importa, pero si tú estás siendo víctima de abuso físico, de abuso sexual, necesitas hacer una denuncia. Si no te animas, habla con alguien que sea de tu confianza y hazlo, porque eso no corresponde en ningún término, ¿sí? Ahora, ¿cómo identifico el abuso? 1, el tono de la voz, las palabras ofensivas, las amenazas y presión psicológica, ¿sí? 2, celos y tentativas de controlar a la pareja, negando el valor y la importancia de la pareja, ¿sí? Se anula a la pareja. Incluso en ocasiones, ¿verdad? Se hace culpable, como dice ahí el número 4, trato de la pareja como si fuera un objeto, haciendo que se sienta culpable por el abuso del cual realmente es la víctima. Y ahí el número 3 dice preconcepto dirigido a las mujeres, precedido de conductas discriminatorias. Es que tú no hablas, es que tú no sabes, es que tú por ser mujer aquí no puedes opinar. Eso es abuso. Existen diferentes tipos de abuso, no debemos permitir ninguno. Si se está presentando el abuso al interior de tu familia, habla con alguien. Yo al final también presento el Facebook, el correo electrónico y también mi teléfono. Escríbeme, comunícate conmigo porque no podemos permitir el abuso en ninguna familia y en ninguno de los miembros de la familia, ¿sí? Es muy importante que nosotros consideremos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer frente a nuestras familias? Analizar cómo es nuestra familia en relación a lo que hemos conversado aquí, en relación a lo que nosotros vemos de nuestra familia, quizá al compararla con otras familias. Analicemos cómo es nuestra familia, analiza tu familia, conversa con tu esposo, conversa con tus hijos. Es importante orar con ellos. Necesitas escucharlos y necesitas pedir a Dios la bendición para tu familia. Es muy importante. Y si es necesario, pide ayuda profesional. Me ha tocado muchísimas personas que me dicen es que mi esposo no cree en la ayuda profesional, es que no cree en los psicólogos. Muchos adolescentes no quieren ir al psicólogo. Aprendamos
que la ayuda profesional es ayuda especializada. Y algunos adolescentes me dicen, ay, pero ¿y a usted qué le importan mis problemas? Entonces le digo, a quien le importan tus problemas eres tú. Si yo, no porque me importen tus problemas se van a solucionar. Lo que yo te voy a ayudar es a orientar, te voy a mostrar otras alternativas, pero aquí el tema eres tú. Ahora, a mí me importas tú y me importa que tú estés bien, ¿no es cierto? Pero muchas veces nosotros tenemos esto de que ¿cómo le voy a contar algo que yo no conozco? ¿Cómo le voy a tener confianza a alguien que no he visto nunca? Es que no se trata que tú le vas a contar, no es tu amigo, es el profesional que te va a dar herramientas, que te va a dar estrategias para poder salir adelante de la dificultad que se puede estar enfrentando en la familia. Es importante que nosotros podamos considerar estas cosas. Y dejar aquí este versículo que ha estado en todas las diapositivas. Pon en el Señor, en las manos del Señor, todas tus obras, todo lo que hagas, porque tus proyectos se cumplirán. Es una promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tú tienes a tu familia, ponla en las manos del Señor y vas a ver cómo tu familia prospera. Esto lo encontramos en Proverbios 16:3. Muchísimas gracias, ahí está el correo, ahí está el teléfono y recordarles que pueden encontrar a partir de esta semana esta charla y otras que hemos ido realizando ahí con Fadme, con Gerardo en el YouTube.